Mucho que nos acompañen Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? Muy contenta de estar en esta mesa. ¿Cómo ves, cómo va lo del Papa, Bueno, pues déjame decirte, yo soy católica y me parece que es una gran elección. Ojalá y los cardenales que van a elegir tengan una decisión bendecida y llena de sabiduría, porque evidentemente para millones de mexicanos esta elección que representa a Dios en la tierra, que pues sin lugar a dudas siempre aspiramos a que sea un gran ser humano, bueno, humano, que sea el líder de nuestra iglesia. Ojalá y sea una muy buena elección, una bendecida elección. Y bueno, pues mil disculpas al auditorio, que después de estar viendo estas escenas tan bonitas, yo lo estaba viendo en la plataforma, te estaba oyendo y lo estaba viendo en la plataforma. Gracias. Pues mil disculpas porque es que también pasan cosas en México. Pues le digo a Laura que también se van, buen día, creo que se van a pelear en el cónclave, claro. O sea que no se preocupen, porque escuchen pelearnos a nosotras las mujeres aquí. Mira, con sotana o sin sotana. Claro que se van a agarrar, claro. Se van a agarrar del chongo. Mira, son 133 cardenales de 71 países. Ajá. Y es muy importante, seas católico o no, esta decisión, porque pues quien surja de la misma es un liderazgo a nivel mundial, global. Creo que el Papa Francisco logró ser un ícono en defensa de derechos humanos, un hombre muy progresista, dentro de sus convicciones. Y mira, en México, y hoy sale una encuesta bien interesante, el 53% de la población católica dice que ojalá se elija un Papa mucho más abierto, mucho más progresista, y creo que precisamente es parte de lo que está en juego, hacia dónde estamos moviéndonos en cuestión de valores. Bueno, a ver, ahora vamos con la encuesta que es de Reforma, ¿cierto? Sí. Es la que publicó Reforma. Así es. Pero antes déjame darle la bienvenida a Vianey García, diputada de Morena. Nos informó desde la semana pasada Andrea Chávez que no podría acudir esta semana, que vendrá la otra, pero nos da mucho gusto recibir a Vianey. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, muy Hola, a gusto. Vianey. Desde Puebla para el mundo estamos aquí, acompañándolas y como siempre, pues también escuchando los temas importantes del día. Muchas gracias. Fíjate que es bien interesante esto que pone sobre la mesa Laura Ballesteros respecto a la encuesta de Reforma, porque efectivamente, según esta encuesta, las personas, 53% quieren que sea un papado más abierto, más moderno, ¿no? Que se denuncie obligatoriamente ante autoridades a sacerdotes acusados de pederastia, pues sí, claro. La mayoría, 83%. Lo intentó el Papa Francisco, no lo concluyó porque pues la iglesia es un monstruo de 1000 cabezas. O sea, es política en serio. Claro. Pero tan siquiera mencionarlo ya era un gran avance. Y lo hizo. Y lo hizo muchas veces. Así es. Aceptar a personas de distintos géneros, 73%. Dicen que sí. Que los divorciados accedan a sacramentos de matrimonio, comunión y confesión, 70% dice que sí. Mujeres en el sacerdocio, 51% dice que sí. Claro. Pero mira esto que viene acá. Es que es difícil de entender cómo pensamos los mexicanos, ¿no? Que los sacerdotes se puedan casar, no. 55% dice que no. Que los matrimonios entre personas del mismo sexo se acepten en la iglesia, 55% dice que no. ¿En qué estás de acuerdo tú, Kenia? ¿Y en qué no? A ver, yo primero que nada decirte, yo sí formo parte de quienes creemos que es necesario que la iglesia se pueda adecuar a una realidad que hoy se vive en el mundo, no solamente en México, no solamente, digamos, en Roma, en Europa, sino en el mundo. Y pero, por supuesto, o sea, ¿hay algún pero no? No, okay. O sea, me parece que sí hay que O sea, sí estás de acuerdo con esto de que haya aceptar a personas de distintos géneros, que los divorciados reciban la comunión, que haya mujeres en el sacerdocio, que los sacerdotes puedan casarse, matrimonios del mismo sexo. En la mayoría sí estoy totalmente de no? acuerdo. Yo te diría, sí que haya una iglesia progresista, que las mujeres, por ejemplo, tengamos mucho más activismo interno, que ojalá y en lo posible, bueno, pues la iglesia pueda reconocer que somos la mitad del mundo y como tal, pues tendríamos la posibilidad de acceder a todos los espacios de la iglesia posibles, incluso en algún momento, por supuesto, aspirar a que de estos cardenales electores sean mujeres y quien pueda ser electa, sin lugar a dudas, sea mujer. Me parece que Dios no debería, digamos, de ser una discusión en términos de género. Es claro, cuando menos para mí, que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, incluso de acceder al cielo. Y bajo esta lógica, pues también digamos, que las personas se puedan divorciar y puedan formar parte de O sea, ¿sí estás de acuerdo que los divorciados puedan formar parte? ¿En qué no estás de acuerdo?
Estoy de de estas acuerdo, cosas que plantea muy bien estoy de estos acuerdo temas, en la reforma. mayoría, en todos, o sea, yo no tengo ningún O sea, que los inconveniente. sacerdotes puedan casarse. A mí me gustaría, la verdad es que me gustaría que los quiero saber qué hubieran contestado ustedes en la encuesta. A mí me Déjenme gustaría, hacerle la te voy a decir, encuesta. que los sacerdotes puedan casarse. Yo estoy enamorada del amor, o sea, yo sí creo que yo toda mi vida, digamos, he tenido un novio, un esposo, o sea, a mí me parece que sí necesitaría. Depende de la temporada. Depende de la temporada, de qué año estemos Un novio, hablando, un de qué esposo, un legislatura ex, estemos hablando. ¿no? Pero, o sea, a mí me parece que la gente es más feliz y es Bueno, mejor te voy a dar con chance una de pareja. pensar. Déjame empezar. No, déjame está empezar con clarísimo Vianey. para mí. Todas Vianey están aceptadas. García, diputada de Morena, que se denuncie a las autoridades por abuso sexual. Por supuesto. Y no solo que se denuncien, que se castiguen, se sancionen. Aceptar a personas de distintos géneros en la iglesia. Sí, claro, también necesitamos ocupar espacios y no solamente de relleno, no solo de estos 133, sino de liderazgo. Yo sí creo que debería ir al frente una mujer. Que los divorciados accedan a sacramentos. Sí, me parece que también es una posibilidad de reencontrarnos en el amor, ¿no? Sí, por Que supuesto que sí. que las mujeres estén en el sacerdocio. Sí, también. Todas. Yo creo que los sacerdotes puedan casarse. sí, estoy de acuerdo en todas. Matrimonios del mismo sexo también en la iglesia católica. Nosotros, muy bien, bueno. Yo creo que es una de las posturas que reafirma Francisco cuando es el Papa, ¿no? Que le da mucha apertura a una iglesia católica donde mucha gente ya no se sentía identificada, que muchas personas de la comunidad LGBT las corrieron de sus casas, las corrieron de la iglesia, no tenían ni siquiera dónde refugiarse, y hoy me da muchísimo gusto que a raíz de la muerte de Francisco y también con una austeridad que él predicaba y la llevaba con el ejemplo, pueda llevarse a cabo ahora esa sea como la vara a medir y que en lo consecuente pues tengamos muchos más papas progresistas. A ver, Laura, a todas las preguntas sí o te las vuelvo a decir, No, ver. a todas las Que se preguntas denuncie a sí. los abusadores sexuales. Sí. Aceptar a personas de distintos sexos. Claro que sí. Sacramentos a divorciados. Mujeres Sí, en el yo sacerdocio. ni siquiera estoy casada por la iglesia, para nada más para decirlo. Sacerdotes pueden casarse y matrimonios del mismo Sí, sexo también. Todos sí, pero a ver, creo que A es ver. bien importante de nuevo ver la evolución que ha tenido la iglesia mexicana, porque ha sido también obligada por parte de la sociedad y la comunidad, e incluso por la aparición de otras religiones, a estar con un paso adelante si no pierden adeptos. Se dice que el Papa Francisco tenía alrededor de él, en el Vaticano, en las tomas de decisiones, en los principales puestos de tomas de decisiones que no se necesitaba ser obispo, a mujeres. O sea, tenía mujeres responsables en la Incluso jefatura una de la mexicana estaba oficina. ahí, Claro, muy había una cerca, ¿no? mexicana ahí. Entonces creo que han estado obligados. Yo creo que este papado está obligado a continuar con eso, pero el temor que se tiene es en el famoso péndulo, ¿no? Este pendulazo en donde de repente van con un liberal, de repente van con un conservador, para que se equilibren las fuerzas de la iglesia. Yo creo que la iglesia católica hoy también tiembla, y tiembla mucho ante la iglesia cristiana y la aparición de nuevas religiones. La gente es libre de decidir siempre en qué quiere creer y cómo lo quiere creer, pero claro que el Vaticano representa un estado, además, a nivel mundial. Entonces, le importa a la humanidad lo que está pasando. Con poder, ¿cuántas veces habló el Papa Francisco de Israel, de Claro. Ucrania? Bueno, hasta Trump ya jugó con la idea de querer ser papa, ¿no? A Ay, ese bueno, nivel. Trump, Por eso. pues ya Sí, o bueno, sea, es capaz. Oye, Kenia, a ver, te voy a hacer las mismas preguntas, ¿sí? ¿Qué hace la encuesta de Reforma? Me parece que engloba los temas más polémicos, puede ser. Sexuales, abusos, pues que se denuncien, ¿no? Bueno, en la iglesia y en cualquier parte del mundo, en lo civil, por supuesto en lo Aceptar privado. a personas de distintos géneros, Totalmente de acuerdo. que los divorciados accedan a sacramentos, Súper sí. Yo lo pido. las mujeres en el sacerdocio, Sí, claro. que los Será un sacerdotes gran puedan avance. casarse, Por supuesto, yo creo que serían más felices y serían todavía matrimonio mejores. y habría menos problemas. Y serían mejores seres Obviamente. todos Y somos habría mejores menos seres humanos. hipocresía, porque Claro, digo, pues, ¿a quién la queremos segunda engañar? vida. Bueno, matrimonio entre personas del mismo sexo Sí, en la claro, iglesia. sí, claro. Ah, A mí me parece, a ver, yo Bueno. creo, mira, una de las Venimos de buenas. La siguiente déjame era del hacer Papa. digamos, Adelante. una referencia a propósito de la encuesta. Ajá. Casi el 90% de los encuestados evalúan al Papa Francisco como muy bueno o bueno. Y eso es maravilloso, porque evidentemente los seres que era muy humanos, bueno. claro, los seres humanos creo que nos identificamos muchísimo con él, justamente por eso, porque él era un papa liberal, porque él decía, ahora Humano. digamos,
Claro, y decía, Sí. no puedes ser castigado por tu preferencia sexual, no puedes. O sea, es ilógico pensar que hay un Dios que te vaya a castigar por tu preferencia sexual. Es ilógico que no puedas entrar a la iglesia porque eres divorciado. Es ilógico, vamos, y en su entendimiento del todo, por supuesto que arropó, acompañó, digamos, formó parte. Yo entrevisté aquí al primer transexual que se reunió con el Papa, Diego, y una cosa maravillosa, porque el mismo Papa le habló por teléfono a él, le mandó una carta como quien manda, dice Diego, un sueño en una carta, ¿no? En un globo, y manda una carta al Vaticano. El Vaticano la recibe y unos días después timbra el teléfono de su casa, contesta Diego y le dice, Diego, no sé qué, sí, soy el Papa Francisco. Ay, claro, dime, ¿qué me quieres vender? Soy el Papa Francisco, ¿no? Leí tu carta y tal y quiero que vengas al Vaticano. Ay, no, mira, se me pone la piel chinita. Porque, pues, es un humano, fue un ser humano, pues sí, bueno y muy empático, ¿no? Es que, mira, en algún momento de la historia es como pensar que las mujeres no teníamos derecho a nada, no teníamos derecho a hablar, no teníamos derecho a tener patrimonio, no teníamos derecho a elegir con quién casar, o sea, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque evidentemente tuvimos que romper esas barreras para demostrarle al mundo que somos exactamente iguales que los hombres. Lo mismo pasa con cualquiera, me refiero a con cualquier estigmatización. Bueno. Si eres divorciado, si eres mujer, si eres, digamos, de la comunidad LGBT. Lo que sea. Sí, es más, si no eres católico, ¿no? Que, a ver, yo creo que hay que respetar. Sí, por favor, vamos a este tema y también. Bueno, a ver, yo creo que ponemos un tema bien importante en la mesa y qué bueno saber el sentir de la población mexicana en cuanto a por qué no tener autoridades eclesiásticas mujeres, ¿no? Lo hablábamos el otro día Patricia Mercado y yo, las mujeres hoy en el mundo, no solamente en México, no tenemos acceso al poder eclesiástico, no tenemos acceso al poder militar, no tenemos acceso al poder económico, empezamos incipientemente a tener acceso al poder político con la primera presidenta mujer. Entonces, la única manera que tenemos hoy las mujeres para tener poder es a través de nuestro trabajo, no es queja. Pero los hombres la tienen demasiado fácil con el acceso a los demás poderes. Entonces, si la iglesia llegara a abrirse de esa manera, las reglas empiezan a cambiar. De nuevo, lo repito, no tenemos acceso al poder militar, ni al poder eclesiástico, ni al poder económico. Sí. Entonces, ahí sí habría un parteaguas, ahí sí las niñas verdaderamente se darían cuenta que pueden ser lo que quieran ser. Ahí vamos, pero lento. Y pasitos para adelante y pasitos para atrás, ¿eh? Bueno, claro. Pero bueno. Sus pendulazos ya se los dije. Bueno, ahora regresamos a la Capilla Sixtina. Antes vamos a Palacio Nacional. Esto dijo la presidenta sobre la polémica que se ha generado en torno a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y su intención, que ayer nos confirmaba un compañero periodista del ABC en España, de tener la ciudadanía española. A ver, esto dijo la presidenta Sheinbaum. No conozco el tema, no sé si ella, porque ha salido en las redes, no tengo más información y está en su derecho, si es el caso. ¿Y ya es todo? Ah, mira, pues qué concreta, que está en su derecho si es el caso. Pues sí, creo que el problema no es el derecho, desde mi punto de vista, pero ustedes son las analistas y las enteradas, sino congruencia. ¿Qué opinas, Diana? ¿Por qué no sería el caso? O sea, me refiero a por qué no podría una mujer que no fue presidenta del DIF o que no ejerció su función dentro del gobierno solicitar una nacionalidad para poder hacer tareas académicas en otro país. O sea, a lo que voy es que Beatriz siempre fue juzgada desde una visión sumamente machista también, acusándola incluso de temas del presidente López Obrador, cuando ella tenía desde siempre su carrera, desde siempre fue académica, desde siempre dio clases en la UAP, sigue dando clases en la UAP, en la Universidad en Puebla. Entonces ahora, ¿cuál sería? ¿Por qué se le juzgaría? Porque tendría que ir a dar clases a otro país y desde ahí solicitarla, si es que fuera el caso, está en su derecho. A ver, Kenia. A mí me parece que es la muestra clara de la incongruencia del discurso de López Obrador y de su sexenio. Es la muestra clara de la falta de entendimiento de lo que ellos debieron hacer y no hicieron. Fíjate nada más, ¿cuál era el reclamo que hacía el gobierno de López Obrador? Que España le pida perdón a México. Ahora sí que es una verdadera absurdez pensar en que los españoles y los mexicanos estamos peleados. No es cierto. Hay una hermandad, hay una, pues, digamos, claro, una unión, una comunión. Muchísimos de nosotros tenemos, digamos, apellidos que tienen, evidentemente, a ver, el señor se apellidaba López, no hay nada más español que López, no hay nada más español que Obrador.
tenía una línea directa con los españoles, pero como su discurso populista era reclamarle a España, pues claro que lo que está hoy demostrando que la señora primera dama, o lo que sea, esposa del expresidente, vaya a pedir una visa o vaya a pedir una residencia a la embajada, pues es una muestra clara de incongruencia y de doble discurso. Y por supuesto, nada más para toda la gente en España, yo tuve la oportunidad de ir 2 veces en el sexenio de López Obrador y todo el mundo decía, ¿por qué? ¿Por qué el presidente de México se ensaña con los españoles cuando nosotros, en estricto sentido, hoy tenemos una gran hermandad? Y a mí me parece que es cierto. A ver, Laura, ¿qué opinas? Nosotros en Movimiento Ciudadano, que somos progresistas, somos socialdemócratas, tenemos una máxima, Azucena, y es duro con las ideas y suave con las personas. La verdad es que ella tiene todo el derecho, como cualquier persona mexicana o ciudadana del mundo, a acceder a la nacionalidad que pueda y quiera, porque así es como ella lo está decidiendo. Vendría la grilla política, ¿no? Detrás de eso. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué lo hace? ¿No? ¿Cuáles son las razones que están detrás? Pero tampoco tendría por qué explicarlas porque hoy ya no es un personaje público. A mí me parece que es mucho más interesante, y bueno, y si se la den o no se la den, ya será otro capítulo de la historia. Claro que siempre pintó mucho Beatriz con este liderazgo que tenía nacionalista. Se dice que fue quien empujó la agenda de López Obrador para las disculpas de España hacia México por el colonialismo y sus atrocidades durante esa época, y por eso mismo es tema y se entiende perfectamente, y quizás sí debería una explicación pública que saliera éticamente de ella. ¿Qué países se han pedido perdón? Porque tampoco estaba tan errada en hacer el planteamiento. Estoy de acuerdo, pero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues del que ella finalmente sí es una parte. Pero nunca estuvo ocupando un puesto, ni cobró salario. Toda la mafia del poder está en España, toda la mafia del poder se fue a Madrid, y que Calderón, y que... sí, eso no, claro sí. que sí lo dijeron. Una posición ahí como la responsable de la, justo como que el estudio de la historia y de la colectividad. Claro, académico, pero, a ver, al final de cuentas. Sí creo, hay países que sí han pedido disculpas, por eso me parece que es importante rescatar más el tema que la persona. Alemania ha pedido disculpas, Bélgica, Japón, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, también el Vaticano, hablando a través del Vaticano, y Portugal. Entonces, por supuesto que España debió de haber entrado en esta lógica, en esta discusión. No estaban tan errados, yo creo que las formas fueron también muy malas. Se usó de nuevo como señuelo político para generar más popularidad al presidente, y en este nacionalismo malentendido le está rebotando muy mal a Beatriz. Pues sí, es que a mí me parece, Vianey, que se juzga muy fácil cuando estaba el señor López Obrador en la presidencia y todos los que se van a España son mafiosos y todos son rateros y todos son corruptos y todos van y se esconden allá, y el que traiga ropa de marca es corrupto y el que vaya en primera clase es malo y el que tal y tal. Es tan generalizado esa estigmatización que pues a mí sí me sorprende. Yo creo que la incongruencia. Sí, es de sorpresa. Yo creo que hay que diferenciar varias cosas. La primera es quiénes estaban en España o quiénes están en España. Calderón, su esposa, que además... ¿Y qué tendría de malo si también están en su derecho? No, por eso, pero voy a explicarlo. A ver, adelante. Calderón estaba en España y su esposa, siendo diputada federal, ahora está aquí en México, ¿no? Hay dos vidas completamente distintas. Dos personajes que una está haciendo una carrera política y que ahora se le juzga por cómo da resultados, y otro lado es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador está en su rancho, Andrés Manuel López Obrador está haciendo su vida, y Andrés Manuel López Obrador rindió cuentas y salió con una gran aprobación. Incluso ahora que ya está fuera del sexenio, Andrés Manuel tiene un 63%, lo consideran como el mejor presidente, en contra de Calderón con un 4%, una cosa así. Y Beatriz tiene todo el derecho de salir, ir a España, dar clases, continuar con su vida, y aquí habría que entender dos cosas distintas. Sí, nunca fue una confrontación directa con el pueblo español, sino con la historia de lo que se vivía en ese momento. Bueno, no invitaron al rey a la toma de protesta de Sheinbaum. Claro. Sí, pues sí. Pero entonces, si es político o no es político. Pero nunca fue una confrontación directa con el pueblo español. Sí es histórica, y hay que reivindicarlo, y eso me parece que es muy importante. Yo creo que sí, como se le pidió a Cuauhtémoc Blanco que él, en la honestidad, que explique su presunta violación. Pero Beatriz no es que Beatriz también tiene por qué hacerlo. Vivió en Palacio Nacional, gozó del erario. Gozó del erario, tuvo la causa la llevas en el corazón, no tienen por qué pagarte para estar comprometido
comprometida con el pueblo de México. Cuentas cuando la oposición se lo pide, pues. Yo creo que la gente también merece que ella haga una reflexión. A mí me parece que una persona que traiciona sus ideas puede traicionar a cualquiera. Pero y evidentemente cuando este gobierno de López Obrador exigía una disculpa y ahora lo que quieren es vivir en España, pues claramente es una traición a las ideas y demuestra. Oye, a Margarita Zavala yo no veo que Morena le dé ese trato respetuoso donde dice que ella ya solita está y su carrera cada vez que se sube a la tribuna. Margarita es súper le hacen ver su suerte, le gritan, es ya como porque ella sí fue, ella aceptó ser Margarita es súper decente en tribuna y la verdad es que hay compañeros que son rudísimos, ofensivos y súper mala onda cuando la verdad es que ahorita hay un discurso 2 legislaturas así. Y en la realidad es que tratan terriblemente mal a las mujeres. Yo quiero hacer nada más un comentario, mi querida Azucena. Me están diciendo aquí en las redes sociales que por qué no hablo y no reclamo lo que está pasando con la senadora Chávez, y yo solamente quiero hacer un comentario. Nunca voy a debatir, digamos un poco para dejarlo claro, nunca voy a debatir con alguien que no está y que no puede defenderse. Ya te dicen regresará. que por qué no hablas de lo de los lineamientos de Morena, etcétera. Y de Andrea, exacto, ¿no? Y a mí me parece que pues, en la política hay que tener ética, hay que tener altura de miras. No voy a hablar con alguien que no se puede defender y lo haremos cuando regrese a esta mesa, si evidentemente ella tiene la posibilidad de estar aquí nuevamente. Sí, regrese la próxima semana. Lo que me parece que es necesario decirlo porque claramente tiene que ver con la carta que envió la presidenta Sheinbaum y con las definiciones que dio el Consejo Político Nacional de Morena a propósito de la senadora, pero que yo no veo que haya me parece que es un asunto, lineamientos contra los Yunes y contra es los un asunto blancos, de ética. Bueno, no ustedes voy a son debatir los que con lo ella llevaron en la campaña, en la boleta a los Yunes en Veracruz, ¿no? Nosotros, no, hombre, sí, ahí salió en campaña, no, pero salió con ustedes en campaña en Veracruz. Jamás. Te voy a pasar la foto porque son Ciudadano no tiene absolutamente nada que ver con los Yunes, está con ustedes. Si dices que no, a ratito te estaba en el PAN y se fue acá, pasó por MC. En Morena no lo aceptamos, nada más hay que recordarlo. Nos sumó el voto para la reforma al Poder Judicial y se lo agradece como el pueblo de México lo agradece. Ahí te hablan, senador Yunes, dicen que no te aceptan, que digo, nada más destruiste el Poder Judicial. No, para nosotros es muy importante el papel que jugó. Pero que no te aceptan. Para nosotros es muy importante el papel que jugó, porque por supuesto no hubiéramos podido avanzar sin el voto del senador. Sin embargo, en Morena tiene su derecho de admisión y me parece que hay que hacer muchas cosas para que se pueda entonces solamente avanzar. Lo usaron para destruir al Poder Judicial. Se trabajó con el senador Yunes para poder avanzar una reforma que es para nosotros muy importante, y en ese momento él jugó lo que tenía que jugar. Él abonó al bienestar del pueblo de México, aprobando una reforma que ustedes, por supuesto, no iban a ver. Bueno, seguimos aquí con Kenia López Rabadán, con Laura Ballesteros y con Vianey García. Hablábamos, dimos brincos, ¿no? Pero hablábamos de los lineamientos de Morena y mencionabas, Laura, que no se incluye, por ejemplo, algo específicamente que se pueda concretar en el caso Cuauhtémoc Blanco. Claro, yo no veo ninguna llamada de atención contra los Cuauhtémoc Blancos, que son presuntos agresores sexuales violadores, que por cierto, María Teresa Ili el día de ayer denunció vamos que a la están amenazando de muerte. Es ¿no? gravísimo. Sí. El Congreso la tiene que acompañar a ella, a cualquier legisladora, porque la pueden amenazar ella o a quien sea. Tiene que haber un protocolo. Mira, si hoy le pasara a cualquiera de nosotras, toco madera, ninguna de nosotras sabría qué hacer. ¿A quién le llamas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y creo que en esta indefensión se sienten todas las mujeres mexicanas. Entonces, ahí ya me dijo el presidente del Congreso, Sergio Gutiérrez, que están en diálogo con ella, acompañándola, pero sí hay que ponerlo en la mesa porque no es menor. Ahora, no veo ninguna dedicatoria a Cuauhtémoc Blanco y esa gentuza, porque hay muchísimos como él en Morena y en toda la política mexicana. Por eso se cuidan entre ellos. Luego, está también la dedicatoria a los Yunes, no la veo por ningún lado. Estos señores que con presuntos desfalcos, presuntos crímenes contra la niñez, de pederastía, una presunción de un montón de ilegalidades, y Morena los abraza a través de su coordinador en el Senado. Sí, dicen que no, ya no está, pero pues ahí yo lo veo, está pero no está, y Cuauhtémoc sigue afiliado a Morena, Cuauhtémoc sigue afiliado a Morena. Entonces, yo celebro que de la senadora Chávez y de quien sea, se pongan reglas. A mí lo que me llama la atención es que a los hombres machos del patriarcado mexicano se les sigue sin tocar con el pétalo de una rosa, desde el oficialismo con una presidenta mujer. Yo lo primero que te diría, mi querida Azucena, es que por supuesto esto que ha denunciado la diputada María Teresa Ili es muy preocupante. Hay que recordarle al auditorio qué pasó. Ella es una diputada muy joven, integrante
de Morena, muy echada para adelante, la verdad muy es que ha sido muy estructurada. Muy estructurada, ha sido una gran activista desde el poder público, desde la Cámara de Diputados, y ha sido claramente, digamos, la antítesis de Cuauhtémoc Blanco. Esto es, adentro de Morena ha reclamado públicamente que no se atrevieron otras y que muchas dijeron muchas cosas, pero que ella tuvo la valentía. Diputada. Sí, diputada federal. ¿Tú cómo votaste con Cuauhtémoc Blanco? ¿A favor? ¿A favor de qué? ¿Del desafuero, digamos? No, a favor del dictamen. Ahorita... Sí, ella votó, Vianey votó con el oficialismo y Maritere fue quienes votaron para que se le la diputada Ili votó en contra, digamos, de Morena, en contra de Cuauhtémoc. En contra de Cuauhtémoc Blanco. No, eso es una cuestión distinta, y si lo manejamos en ese discurso se tergiversa la información. No, es que Eli votó en contra del dictamen que establecía la nueva integración. Por eso, porque el dictamen era acompañar a Cuauhtémoc Blanco, el dictamen era proteger a Cuauhtémoc Blanco. El dictamen era acompañar a la víctima. Bueno, claro que sí. Y ahorita se los explico con mucho gusto. Ahorita se los explico. Pero a Cuauhtémoc a la tribuna. Nada más concluyo, digamos, con este mensaje que a mí me parece importantísimo. Una diputada dentro del oficialismo, adentro, digamos, de este enorme poder que tienen en el Congreso, tiene la valentía de decir no estoy de acuerdo, y Cuauhtémoc Blanco tiene que no tener fuero y enfrentar la justicia. Ahora resulta que le están amenazando de muerte, así es que primero que nada, por supuesto, darle nuestro respaldo y nuestra solidaridad a la diputada María Teresa Ili, y también hacer un llamado al gobierno. No puede ser que una diputada tenga ese tipo de amenazas, y ya llevamos, digamos, la denuncia fue ayer, la denuncia pública, y no hay una posición, exacto, no hay una posición pública, Ricardo Monreal no ha salido a clara, pero sobre todo de las fiscalías, sobre todo del gobierno, es parte de ellos. Imagínate si a una de su grupo, de su equipo, o sea, una integrante de su grupo, de su equipo, no la protegen, pues ¿qué se espera? Cualquier mujer en el metro, cualquier mujer en la sierra, cualquier mujer que está siendo amenazada, verdaderamente es preocupante. Voy con Vianey. Me parece muy interesante cómo ocupamos argumentación, incluso histriónicamente, para poder hablar sobre un tema que, claro que se tiene que hablar. Por supuesto que Eli tiene toda nuestra sororidad como compañera y nosotros lo vamos a estar respaldando. Sin embargo, yo creo que también la oposición no ve la realidad. En los lineamientos que se establecieron el día domingo, ahí viene específicamente que en Morena no se tolera ni el nepotismo, ponle la familia y el apellido que quieras, ni el tema pero es que los Yunes, el menor de sus problemas es el nepotismo, es la criminalidad, la violencia de género, y eso también viene ahí. Y también una cosa muy importante que me parece retomar, bueno, dicen que no están de acuerdo, que no se dice, pues les estoy diciendo que sí se dice, y ahora dices una cosa es lo que no se dice y otra cosa es lo que se hace. Bueno, y ahí también se establece cuáles son estas acciones afirmativas en donde, por ejemplo, no se pueden postular personas indígenas o personas de la comunidad de la diversidad sexual en estas acciones afirmativas, quienes no se ameritan o quienes no se ostentan como tal, para que no se estén poniendo a gente que al ratito se dice que es de la comunidad LGBT. Ajá. Y ¿Pero qué tiene que ver eso con los Yunes y con No, porque Blanco? Yo te estoy diciendo todo lo que dices que no se dice en los lineamientos y te estoy explicando que va cada una de las partes. Hay que leer los lineamientos si queremos decirlo. Ahí lo especifica muy claramente en los lineamientos que fueron aprobados. ¿Cuál? Pues no recuerdo ahorita el número. Bueno, no, pero sí, claro que sí. ¿Pero qué dice? Digamos. Oye, sí existe, deja de mentir, no te parezcas a ellos, tú tienes mucha más fuerza. Pues ahorita lo revisamos, no íbamos a hablar del tema, pero tú tienes mucha más valía. No, se iba a hablar de otra cosa. Es que aquí improvisamos. Sí, no te preocupes. Pero tú tienes mucha más valía que caer en las mentiras que juega la oposición. Pues ya te dije que ahorita te los digo, porque si viene, porque yo los voté. Porque yo los voté. Porque yo los voté. Porque yo los voté a favor, porque además soy consejera nacional de Morena. ¿Me están escuchando ahí en la cabina? Todos estos... ¿Me los imprimen, por favor, los lineamientos? Para que la diputada los tenga, porque pues de memoria no vea. No, pero sí especifica que no se tolerarán dichos machistas, y por supuesto que eso lo empuja la presidenta, y no se van a tolerar acciones de violencia de género en contra de ninguna de las personas que estén participando. Ahora, tú estás preguntando qué es lo que dice, te estoy contestando. Pues es que por eso no tiene ahora, una presunta
violación. Yo quiero aclarar el tema de Cuauhtémoc. Y el otro día que estaba viendo justamente una mesa de análisis que se hace aquí, la carpeta fue presentada por un encubridor de feminicidas, por el fiscal Uriel Carmona, que presenta una carpeta incompleta, mal hecha, con 15 hojas que se presentan poco antes de que se pudiera Eso le dicen resolver. a todas las víctimas. No. Y te quiero decir una cosa, se le solicita a través de la comisión instructora que se pueda robustecer la carpeta. Esta carpeta sigue sin la posibilidad de garantizar derecho a la víctima y es así como se presenta ante el Pleno. La carpeta no iba a resolver el tema de la víctima, que sí lo hace los transitorios, los resolutivos, que se ponen ahí, no porque se iba, a ver, permítame terminar. Se planteaba un desafuero. No, porque lo que pedía la carpeta es que ahora se pudiera implementar, se pudiera robustecer, porque una vez que saliera la carpeta de la Cámara de Diputados, la víctima no iba a tener derecho a la justicia. Y eso tú lo sabes, porque pero se iba a desechar. No nos corresponde en impartir ese momento, justicia. Entonces lo que se busca es, y lo que se le pide en los resolutivos, es que pudieran conformar una nueva carpeta que estamos esperando y que fue justo donde se presenta a Ili para pedir más hasta información. Que el crimen prescriba. Entonces, no, pues tienen todo su tiempo, la víctima tiene todo su tiempo. El crimen iba a prescribir en el momento en la que la carpeta nosotros la íbamos a sacar. No, es que a veces son muy falsas. Me doy cuenta que cada vez son más panistas naranjas. Eso es lo que los lunes a los lunes los tienen ustedes en Veracruz. No, ya háganse cargo de su panismo. Ustedes tienen a los lunes, ya se les eliminó. Bueno, ahí los veo, todavía ya se les eliminó, no se les aceptó a nosotros en la afiliación. Y falta que saquen a Cuauhtémoc Blanco también de Morena. Sí, seguramente así será cuando se tenga que revisar el tema. Un compromiso. Pero nada más, una cosa última, Susana, no engañemos a la gente. Lo que se votó en la Cámara de Diputados era desaforar a la gente. O no a Cuauhtémoc Blanco. No engañen a la gente. Desaforar o no a Cuauhtémoc Blanco, eso era. Okay, van a repetir de la misma manera. Violador, Vianey, no, me yo parece estoy muy defendiendo un voy con Kenia violador, López por supuesto Rabadán, que por no, favor. nunca lo voy a hacer. Adelante, Kenia. A ver, a mí me parece primero que nada que, por supuesto, que están protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, punto. Se acabó, ahí está, el señor tiene fuero y la víctima lamentablemente fue revictimizada por Morena y por los legisladores de Morena. Esa es la realidad. Segundo, este listado, Azucena, que hizo el Consejo Político Nacional, pues por supuesto que tiene nombre y apellido. A ver, los grupos políticos adentro de Morena se están dando con todo. El grupo político de la presidenta contra el grupo político del Senado, contra el grupo político de varios estados de la República. Evidentemente se están peleando por tener poder y dinero. Fíjate nada más, es inmoral que en Morena estén más preocupados por quién se va a agandallar más puestos en lugar de darle seguridad a los mexicanos o darles un sistema de salud que funcione. Cuando dice la presidenta de Morena que no está de acuerdo con el nepotismo, pues la verdad es que el chiste se cuenta solo ahí, ¿no? Solo con ella, digamos. Cuando dice que no debe... ¿Luisa María? Sí, Luisa María Alcalde, ¿no? Pues porque todos sabemos que tiene una gran familia dentro de Morena. Yo personalmente me parece, yo conozco... O sea, digamos, tú estás diciendo que Luisa fue puesta porque tiene familia. Yo lo que estoy dentro diciendo de es que Morena. no puedes tener un apellido en donde hay muchas personas de tu familia con ese mismo apellido y hables de nepotismo. Pero déjame concluir, porque yo te permití concluir, yo no te interrumpí. Segundo, es obvio que cuando dicen que no haya actos anticipados de campaña, por supuesto que hay con nombre y apellido a quién se refiere. Cuando dicen que no haya excesos en los aviones, pues ahí está la imagen del senador Noroña yendo en business, o ahora de su otro compañero coordinador. Cuando dicen que no haya camionetas gigantes, blindadas, todo eso se refiere seguramente a la nota que sacaron de la gobernadora de Tlaxcala, que dicen que compró 10 camionetas blindadas. Si eso es cierto, pues por supuesto, o una de dos, o es puro atole con el dedo para los mexicanos, o no le están haciendo caso a la presidenta de la República, cosa que me parecería las dos tan ilegales como inmorales. Y por supuesto, pues hay que decirle al pueblo de México, no te dejes engañar. Vamos a regresar con el cierre de este bloque. Sí. Empiezo y cierro contigo, Laura. Muchas gracias, Azucena. Bueno, a ver, primero decir que la violencia contra las mujeres, el acoso, la violación, el abuso,
no es broma, no es un asunto de politización ni de partidización del país, es un asunto serio en el que tenemos que entrar con toda la firmeza y contundencia. Yo lamento mucho que Morena haya protegido a Cuauhtémoc Blanco como presunto violador en la Cámara de Diputados y que muchas legisladoras se hayan prestado a eso. Por eso mismo, en el caso de María Teresa Ili, que no votó a favor del desafuero, que votó a favor del desafuero, que ella fue de parte de este grupo de las diputadas oficialistas que tuvieron el valor de parársele al frente al régimen junto con Lilia Aguilar y muchas más, y decirles no, sí se genera un mecanismo de protección. Voy a pedir hoy en la mesa directiva de la permanente, porque soy integrante de la permanente, a la Cámara y al Congreso que hagan un mecanismo de protección para María Teresa, pero también para cualquier mujer que sea amenazada o violentada en el servicio, en la función y en el servicio de sus funciones. Número 2, también vamos a pedir hoy en Movimiento Ciudadano, y con esto concluyo, Azucena, que se lleve al periodo extraordinario la votación de la disminución de la jornada laboral, ya sin pretextos, porque la dignidad importa, porque la gente tiene que pasar más tiempo con su familia, tiene que vivir para estar con su familia y no vivir para trabajar. Es muy importante que se reduzca la jornada y lo vamos a llevar como MC también hoy a la mesa. Bueno, a ver si la próxima semana hablamos también de lo urgente que es hablar de Teuchitlán. 100%. Donde está implicado Hagámoslo adelante, sobre todo para proteger a la gente de Teuchitlán, sin duda. Kenia. Pues mira, primero que nada, decirle al auditorio, las tres somos legisladoras federales, diputadas, y cerramos la semana pasada un periodo en donde me parece con objetividad quedaron muchas cosas en el tintero que hay que pues corregir. La ley censura, esta ley que es verdaderamente preocupante, se tiene que analizar y no debería pasar esta propuesta del gobierno porque va a afectar, por supuesto, a la audiencia. Las propuestas, las iniciativas que tienen que ver con encontrar a los desaparecidos debe ser una prioridad para Morena, para la mayoría y para el régimen, porque las madres buscadoras no deberían estar buscando a sus hijos con sus propias manos. Todo el pendiente de las leyes de seguridad también debe ser una prioridad. Y bueno, pues mira, yo solamente desearle a la esposa del presidente López Obrador que ojalá y sí le den su visa, ojalá y sí le den su residencia para que pueda conocer como un país en donde sí hay seguridad, sí hay salud, sí hay calidad de vida, se puede vivir, y evidentemente pues esto que dejaron aquí ellos en México es muy lamentable. Qué bueno que la gente recibe 3,000 pesos por mes, pero qué lástima que a cambio de eso no hay seguridad, hay desaparecidos, hay asesinatos. Bien. Bueno, quisiera terminar este bloque compartiéndoles que estos lineamientos se suman a nuestros estatutos, en donde se establece cuáles son estas ideas que nos hacen caminar en la construcción de la Cuarta Transformación, y solamente para aclarar a quien preguntaba, es el capítulo 3, respeto e igualdad, en el número 3 también, que tiene que ver con, en el número 1, ejercer cualquier forma de violencia, ya sea física, verbal, simbólica, sexual, psicológica, política o en cualquiera de sus expresiones, no se tolerarán dentro de ningún candidato militante de nuestro movimiento. Y yo quisiera poner algo muy en claro, estos lineamientos hoy se ponen también para que estamos haciendo una reflexión en esta construcción del partido, y ojalá se hubieran puesto en otros momentos en los gobiernos anteriores, que nunca lo vimos. Hoy estamos haciendo esta reflexión que nos hace el llamado la doctora Claudia Sheinbaum, y que por supuesto nosotros acompañamos porque queremos que haya un mejor país y estamos reconstruyendo el desastre que estos nos dejaron y que estos quieren que continúe. Gracias. Vianey García, diputada de Morena, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y del PAN, Kenia López Rabadán. Gracias a las. Nos vemos la próxima semana. Buenos días.